Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Hoy vamos a tener la última parte de la charla con Rodrigo Bravo Garrido, militar retirado, piloto aviador del ejército chileno, con experiencias en primera persona, con décadas de investigación sobre el fenómeno OVNI, con acceso a las herramientas de lo que fue la CEFA y que hoy sigue siendo la CEFA en Chile, con libros escritos, con entrevistas realizadas, una persona que realmente sabe muchísimo del tema y nos puede dar una mirada que realmente es sorprendente y nos deja muchísimo para pensar. Pero antes de esa entrevista vamos a empezar con otros temas, con cosas que obviamente ustedes me han preguntado y que son súper interesantes. Vamos a hablar de un médico boliviano, no estamos hablando de Paul Parada, sino de un oncólogo que asegura haber abierto un portal y que seres de otras dimensiones lo están observando. Además, me plantearon un desafío y me parece que voy a lograr cumplirlo, va a llevar tiempo, pero me pidieron que hable de los ovnis en China. Vamos a ver qué es lo que encontré y qué información tenemos para hablar de los ovnis en este enorme país asiático. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, a mí me encuentran en redes, en Instagram soy @JorgeLuisSoficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo un mail para que ustedes me manden mensajes, que es las historias de George, las historias de George se escribe @gmail.com, y también tengo un número de WhatsApp en donde ustedes me pueden enviar audios. Este número de WhatsApp a veces contesto, pero no es para que conversemos de manera directa, porque no es un número que tengo conmigo, sino es un número para que ustedes me envíen material, especialmente audios, experiencias en primera persona o en tercera de alguna persona que les haya contado, para que puedan ir sumándose a la enorme cantidad de experiencias que tenemos en La Huella OVNI. Anota, el número es más 54911 60 45 41 50, más 54911 60 45 41 50. Te pido que me mandes preguntas, que me sugieras de qué quieres que sigamos hablando para que este espacio se siga nutriendo de tu mirada, porque este espacio es gracias a cada una de las personas que nos está escuchando en este momento y que nos ha escuchado a lo largo de estas 4 temporadas. Tengo cerca de 200 páginas con preguntas, pero siempre pido más para saber que este espacio va a poder seguir por muchísimo tiempo y va a poder seguir creciendo. Gracias a todos, gracias a las personas que se nos van uniendo. Los invito a sentarse y a entender una máxima que yo propongo en este espacio, que es no casarse con las verdades absolutas, dejar lugar a las preguntas, que es el verdadero meollo, la verdadera clave para poder desatar este enorme nudo que son estos misterios tan ancestrales que tenemos y que realmente todos queremos descubrir. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta de la noche, o de la tarde, o de la mañana, depende cuándo estés escuchando. Estoy haciendo obviamente tiempo porque por supuesto que no lo tenía preparado. Y Alfa Omega me preguntó hace un tiempo qué opinaba del doctor Víctor Hugo Ramírez. Honestamente no tenía demasiada información del doctor Víctor Hugo Ramírez, así que después de hablar con varios investigadores, de tratar de entender, de buscar algunas notas periodísticas, algunos podcasts, de escucharlo hablar, les voy a contar quién es. Y obviamente, como dije hace un segundo, como no lo conozco en primera persona, que voy a intentar hacerlo, hay una cuestión que me deja muy lejos de poder dar una opinión totalmente válida y honesta. Pero la cuestión es así. Víctor Hugo Ramírez, el doctor Ramírez, es un oncólogo que reside en la ciudad de La Paz, en Bolivia,
y que en abril del año 2022, hace un poquito más de 2 años, hace 2 años en realidad, él logró encontrar algo. Él estaba estudiando a través de la antimateria diferentes curas contra el cáncer. Entonces, más allá de centrarse en los estudios que se hacen con los aceleradores de partículas, él fabricó un mini acelerador de partículas para poder estudiar él mismo la antimateria. Lo que cuenta que en este elemento que él replicó, que básicamente es un acelerador de partículas, es lo que nosotros conocemos como la máquina de Dios, esta enorme aparato, esta enorme herramienta de trabajo que tiene varios kilómetros para acelerar los átomos a velocidades muy muy fuertes y poder colisionarlos y poder estudiar todo lo que hay adentro de ellos. Él lo hizo en algo muy muy pequeño. Honestamente, si hay algún físico por aquí para que pueda explicarme cómo es lo que hizo y qué es lo que hizo, sería fantástico, porque yo no lo sé. Tampoco nos interesa tanto desde este punto de vista, pero la cuestión es que al ponerse a estudiar todo esto, él dice que logró abrir un portal y que en ese portal logró ver una imagen de un extraterrestre que lo estaba mirando, y que él supone que ese extraterrestre tiene claves para curar las enfermedades que él estudiaba. Cuando uno empieza a escuchar las entrevistas, en realidad gran parte de esas claves se pierden. Gran parte de lo que él asegura, por lo menos yo no lo noté claro en encontrarlo o entenderlo, pero básicamente él dice que logró un canal de comunicación con seres extraterrestres. Pero también dice que lo que abrió en realidad es una puerta a otra dimensión. Por lo tanto, si es otra dimensión, no necesariamente debería ser un ser extraterrestre, porque podrían ser seres de este mismo planeta, si realmente es una puerta a otras dimensiones que están cohabitando en el mismo lugar, como ya lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Si estamos en el mismo planeta, somos todos terrícolas terrestres, o como ellos llamen a este planeta, que si es de ellos también tendrían todo el derecho de llamarlo absolutamente como quisiesen. Pero la cuestión es que él, a través de una imagen que es extraña, pero sí se ve una especie de ser gris con ojos almendrados, bastante parecido a lo que nosotros planteamos y conocemos como un gris. Él saltó a la fama al decir que él había logrado abrir esta puerta con seres extraterrestres. Desde ahí es donde viene todo el debate, porque a partir de eso él genera un trabajo y un planteo de curaciones de cáncer a través de este portal que ha abierto, tal vez hasta imaginando, pensando, creyendo que estos seres podrían ser más tecnológicos que nosotros. Pero ahí es donde a mí me cuesta mucho encontrar hasta dónde es real. Yo busqué a ver si había estudios posteriores, si había algo más para entender qué era lo que había ocurrido, porque obviamente si él logró abrir lo que ningún físico había logrado abrir hasta ahora, él no dice que lo haya abierto por ser un genio, sino que fue una casualidad. ¿Cómo puede ser que no haya estudios físicos que estén tratando de corroborar o rebatir lo que él dio a la luz pública? Eso no está público en ningún lado, por lo menos, y es lo que a mí más me llama la atención. Y por otro lado, en ningún lado se habla de mensajes como para que él pueda asegurar que esta supuesta apertura de un portal le hubiese dado información con la cual él podría curar el cáncer. Tampoco sé si él realmente dice esto o estos son los títulos periodísticos. En realidad escuché varias entrevistas y en realidad no se lo escuché decir a él directamente, sino lo escucho decir más en los títulos periodísticos. Sí, a él le escucho que asegura decir que son extraterrestres y que, por ejemplo, no se trata de ninguna manera de una pareidolia, que es lo más probable, porque en realidad es una imagen muy extraña en donde se ve como una especie de cara y que nuestro cerebro le aplica forma
forma. Él dice que después en otras imágenes también salieron imágenes de seres humanos, y ahí genera un planteo de que podrían ser abducidos y un montón de cosas, que habría que hacer un trabajo muy serio y muy profundo para tratar de entender qué es lo que podría haber detrás de toda esta historia. Creo que hay un punto, me encantaría entender si hay físicos, si hay investigadores tratando de comprobar o rebatir esta teoría, de saber si este señor desde su laboratorio en La Paz pudo o no abrir lo que nosotros conocemos como un agujero de gusano o como un portal dimensional. O sea, un agujero de gusano sería abrir un espacio en donde podríamos viajar miles de años luz de distancia en segundos, porque si hay un lugar donde el espacio se contrae. Y si es un portal dimensional, si él logró abrir algo para mirar a las dimensiones que nosotros somos incapaces de ver. Esa es la historia del doctor Víctor Hugo Ramírez. Voy a intentar contactarlo, voy a ver qué más puedo conseguir en las próximas semanas. Me parece que es algo que debería estar empezando a investigarse muy en serio, de ser cierto. Y tal vez esa investigación muy en serio, para muchos me podrán decir, bueno, pero seguramente sea una investigación mucho más en silencio y secreta que pública. Pero él, al haber hecho pública su investigación, me parece que alguien más debería haber dicho algo, y hasta el día de hoy yo no encontré ningún tipo de declaración. Pero como les decía, mi opinión es bastante subjetiva, porque no conozco la historia en primera persona, pero me parece que es una de estas historias fascinantes para poder seguir investigando. ¿Podrá ser cierto? ¿Podremos haber abierto de casualidad una puerta que nos dé explicaciones de todos estos temas que buscamos? Obviamente, más allá de este anhelo que tenemos la humanidad desde hace tanto tiempo de seguir curando enfermedades, de seguir pasando estos enormes desafíos que a veces nos cuesta tanto que la ciencia haga. Vamos a ir a la siguiente pregunta, que es un desafío enorme que me hizo Mernosh Montenegro. Y en realidad yo tomé solo un fragmento de su texto, porque él me pidió un millón de cosas que serían no un podcast, sería una temporada para poder hacerlo. Igual yo creo que no voy a pintar tu pregunta de amarillo, que es como las voy pintando cada vez que la respondo para poder seguir respondiendo otras partes. Él dice: me encanta escuchar tu podcast, gracias, y tengo unas preguntas. ¿Existen casos de contacto o avistamiento en China o Rusia de personas comunes que no sea del gobierno o de algún país asiático, como no sé, de Camboya, Tailandia o alguno de los países que casi no se escuchan casos? También me gustaría saber si has podido entrevistar casos de Costa Rica. Yo soy de ese país y sé que hay muchos casos de avistamiento en la zona del volcán Arenal, y muchas personas de esas zonas están acostumbrados a ver luces. Para Costa Rica sí he entrevistado, conozco bastantes casos, sé que hay muchos oyentes de Costa Rica, y lo primero que les voy a pedir es: consíganme casos, consíganme audios de casos en Costa Rica para ponerlos, para plantearlos y para escucharlos. Para mí sería un enorme desafío y sería realmente súper lindo e interesante tener más casos de Costa Rica. Más allá que no nos podemos olvidar nunca que la foto más impresionante de un ovni se tomó en Costa Rica, que es la foto del lago Cote, del cual ya hemos hablado en este espacio muchísimas veces. Bueno, vamos a arrancar a contestar. De todo lo que dijiste, tomé tu primer país, que es China. Sé que me decís que personas comunes que no sean parte del gobierno, en las comunicaciones periodísticas, en donde algún tipo de comunicación son más cerradas, a veces es más difícil, pero entonces a partir de ahí a mí me pareció súper interesante empezar a tomar y tratar de hacer un compendio de casos de China, casos ovnis de China, porque lo que yo encontré es que
no conocemos demasiado. O sea, sabemos de memoria los casos de Estados Unidos, conocemos los casos de España, conocemos los casos de Francia, conocemos los casos de Canadá, conocemos los casos de toda Latinoamérica, por supuesto. Sabemos de los casos de Australia, sabemos de los casos de la Antártida, pero ¿cuántos casos de China conocemos? Seguramente porque es una cultura un tanto lejana de muchos de nosotros, pero me pareció que valía la pena empezar a sumar. Y obviamente el primer caso que se me vino a la mente, que solo voy a tomar, es aquella foto de 1942 que pasó a la historia como el incidente ovni de Hopek, que es esta foto tan extraña pre-Segunda Guerra Mundial en Tianjin, en donde se ve un objeto volando en una foto muy antigua, y que para muchos investigadores al día de hoy debaten si era un pájaro, si era una especie de farol o farola, incluso si era un sombrero que alguien había arrojado. Este caso también en algún capítulo de La Huella OVNI lo trabajamos mucho más en detalle, así que solo quería tomarlo como punto de partida. Después tenemos otro tipo de casos, obviamente un caso que si alguna vez me lo preguntan vamos a poder hablar de manera muy más grande al día de hoy que tiene nuestro planeta, que es el radiotelescopio FAST, en donde en junio del año 2022, ellos mismos publicaron que habían captado una señal que ellos creían que era de extraterrestres inteligentes. Esta noticia se disparó por todos lados y rápidamente dijeron que se habían confundido y que era un error, pero la noticia quedó ahí dando vueltas y hasta el día de hoy nadie sabe qué es lo que verdaderamente ocurrió con el FAST, pero ese es un caso oficial, así que lo dejamos aparte. Igual vamos a encontrarnos con la gran mayoría de los casos que tenemos son casos oficiales. Después hay uno muy interesante que es en 1991, una grabación que se hizo pública ya por el año 2017 más o menos, que es un piloto comercial de una aerolínea estatal que ya desapareció, que se llamaba Jinan Airlines, que comunica el avistaje de un objeto al aeropuerto, a uno de los aeropuertos de Shanghái, y que le dice que tiene miedo de chocar con este objeto que va a mucha velocidad. Habla de que es como una especie de bola roja de fuego que se va moviendo por el cielo, y cuando le piden si hay forma de acercarse a ese objeto, le dice que de ninguna manera, porque se está moviendo demasiado deprisa y que está rociando como un fuego, como un gas, y que se va transformando en dos objetos, una bola y un cubo, y que aparecen y desaparecen. Todo esto se lo va diciendo un piloto al controlador aéreo de Shanghái en 1991, y recién se hizo público mucho tiempo después. Después, en China también hablan que es uno de los países donde la gente más cree en ovnis, lo cual no necesariamente significa nada, pero me parece que es un punto de vista más que interesante, y que es uno de los lugares donde más organizaciones de estudios del fenómeno ovni existen. Yo tomé un par de casos más como para poder charlarlos y estudiarlos entre todos nosotros, que son los siguientes. Uno que me llamó muchísimo la atención, pero que otra vez es un caso bastante oficial. Ese es el problema que tengo con todo lo que va ocurriendo, ¿no? Es un caso del 2017 y cuentan que el 22 de julio, durante un eclipse de sol, un eclipse total de sol, empezaron a grabar el fenómeno, y desde el observatorio de la montaña Púrpura lograron grabar por lo menos 40 minutos un objeto que parecía evadir todas las leyes físicas
que conocemos y que se movía de maneras inteligentes y muy muy extrañas. Este caso también se hizo público, se prometió que durante un año se iba a investigar para obtener conclusiones. Esas conclusiones, por lo menos a nosotros, nunca se nos han hecho públicas, pero es otro de los casos fuertes que tenemos de China. O sea, fíjense, estamos hablando de dos casos de observatorios, uno de un radiotelescopio, otro de un observatorio más tradicional. Estamos hablando de un caso de un avión, y después hay un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que se llama Sun Zhili, que es quien está a cargo de la Sociedad de Investigación OVNI de Beijing, y él es, junto a muchísima gente, quien está acaparando y buscando casos a lo largo de la historia, y que sí, obviamente trabaja con el gobierno. Por eso también se me cae un poco mi primera máxima de poder encontrar casos que estuviesen fuera del gobierno, pero que son parte de quienes investigan. Así como él investiga desde Shanghái, hay diferentes organismos y organizaciones en cada una de las provincias, y en todos lados se generan casos muy fuertes. Hay casos, por ejemplo, hay un caso del 94 de una persona que se llama Gu Xiao, que denunció haber tenido relaciones sexuales con una alienígena extraterrestre. Tenemos otro caso del 99 que se pasó a la historia como el caso Gong, que es una persona que también que fue abducido y llevado de un punto a otro en su ovni. En fin, cuando empezamos a investigar hay muchísimos casos, y me cuesta mucho hablar de China como un solo lugar, porque los casos son muchísimos y me parece que estaría buenísimo elegir un caso para poder contarlo y profundizar. Pero ¿qué es lo que encontramos? Un país que tiene el tamaño de muchísimos países tradicionales juntos, en donde cada provincia funciona de una manera muy independiente, donde hay culturas muy distintas, y en cada una de estas provincias hay organizaciones que trabajan directamente en el fenómeno OVNI. Según muchas de las declaraciones que existen, realmente China tiene muchos científicos trabajando en torno a entender el fenómeno OVNI, pero también es cierto que todos trabajan de manera oficial. O sea, todas las organizaciones, tanto estatales como independientes, de alguna manera responden o están debajo del brazo del Estado, salvo investigaciones secretas que nosotros desconozcamos. Entonces, todos los casos que van a llegar a nosotros de alguna manera han pasado por esta mirada para llegar a ser públicos. Pero en realidad no es muy distinto a la gran mayoría de casos que ocurren en todos lados, y es interesante ver cómo los casos se van repitiendo en todo el planeta y cómo siguen coincidiendo historias, algunas muy antiguas, que realmente no han tenido puntos de contacto para decir hay una contaminación cultural clara y segura. Espero que de alguna manera te haya servido. Obviamente, si les gusta, podemos seguir hablando y profundizando estos casos. Ahora, porque si no este programa no va a terminar nunca más, les propongo ir a la última parte con Rodrigo Bravo Garrido, y lo dejamos en un punto en donde estábamos hablando de las negaciones. La negación por negación es tratar de imponer una verdad absoluta porque sí, es casi la Inquisición. Sí. Era este concepto de si es bruja no se va a ahogar cuando la metamos abajo del río. Es que, y sabes que me llama la atención porque, como dicen, no hay peor astilla que la del mismo árbol, que en gran medida hay un grupo importante de escépticos negacionistas que en su momento fueron ufólogos, pero fueron ufólogos creyentes. Creyentes al otro extremo, al creer en todo. Y al desilusionarse de que efectivamente esto no tiene una explicación objetiva, o estamos analizando algo que no sabemos lo que es, entran en esta otra dinámica de transformarse en el peor enemigo de sus propios ex colegas. Entonces, hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama La Primera Mentira.
Ya. ¿Qué es eso? Si alguien conoce esa canción, es una persona que dice: yo estoy buscando el vellocino para un reino, y se da cuenta que todo es mentira y se va a buscar al primer hombre que mintió furioso y de creer quiere matar al que cree, y el otro le dice: pero yo lo decía porque también quería creer. Es que pasa por eso y a veces uno se da cuenta que aquellos negacionistas son los primeros que saltan cuando hay una cosa como por ejemplo esto, yo me di cuenta porque afortunadamente tengo la posibilidad de estar en distintos grupos, tanto de correo electrónico como de mensaje. Cuando salió el informe del Pentágono del 2021 habían algunos que estaban molestos, indignados, que cómo es posible que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se presten para esto. Entonces yo decía, oye, pero si los tipos están vueltos locos porque no saben lo que, o algunos pueden saber, pero no saben lo que tienen al frente. O sea, un piloto de un F-18 que ve una cuestión que sobrepasa todas las leyes de la aerodinámica, el tipo ya con 3 guerras a su espalda, todo, no se presta para hacer una broma con esto. El tipo no está no quiere hacerse ni el gracioso, ni tampoco quiere pasar a una visión trascendente de la vida. El tipo está anonadado porque no sabe lo que tiene al frente. Y él, teniendo en esos momentos un avión con tecnología de punta, no es capaz de poder sobrepasar algo que supera todo lo que conoce. Entonces, pongámonos serios. O sea, aquí seamos sinceros porque han minimizado a los pilotos de guerra como que son unos imbéciles que están confundiendo cualquier cosa, o que sus cámaras FLIR son unas cuestiones que para algunas cosas resultan pero para otras no. Entonces, oye, ¿cómo es posible que lleguemos a ese nivel? Es absurdo. Sí, pero por eso yo insisto tanto con esa declaración de la NASA, que por primera vez en muchos años dicen: cuidado, porque los testigos que están hablando saben de lo que están hablando y saben que no saben qué es lo que está volando. Justamente, o sea, a mí me llama mucho la atención. La NASA, después de casi 67 años, por primera vez, hace no tan solo el reconocimiento de que hay algo que no tiene ni idea de qué se trata, sino que además tengan cuidado y empecemos a escuchar. O sea, ya hay una apertura que llama mucho la atención y que podría definirse como algo que a mí me da la impresión. Toda esta seguidilla de informes UAP que partió en el 2021 tienen fecha de término el 2026. Para que tengan fecha de término es porque como uno se dando cuenta cómo va evolucionando esto y como hay gente que está sacando información cada vez más profunda, porque cuando se juntaron los tipos ahí, el David Grush con los otros dos pilotos, esos tipos están colocando su prestigio, y no tan solo su prestigio, están con la posibilidad de irse a la cárcel si es que en algún momento descubren que mintieron en algo. Sí, y aparte, por más que no vayan a la cárcel, están con la posibilidad de no poder salir de sus casas. Qué sé yo siempre hago el paralelismo, sin poder comprobar si es verdad o no, entre David Grush y Bob Lazar. Claro, bueno, de hecho habló David Grush y el otro día salió un video de Bob Lazar diciendo: claro. ¿Me recuerdan? Aquí estoy todavía. Soy aquel que destruyeron su vida, que no pude comprobar ni que estudié la preparatoria. Claro. Entonces, ahí tú te das cuenta de que, bueno, y eso va de la mano con un montón de otras cosas que vuelvo a insistir, esta es la punta del iceberg. Sí. Aquí hay una lucha de poderes. Bueno, eso es como para un programa exclusivo de la lucha de poderes de los que están detrás de esta información. Sí, tengo 1.000.000 de preguntas, pero ya pasó 1 hora, así que te voy a hacer una última pregunta. No, pero las que quieran, no, así no hay problema. No, tampoco te quiero quitar tanto tiempo, pero por ahí lo podemos seguir. Estoy de vacaciones, no te preocupes. En una segunda parte. Qué bueno. María Cecilia Di Sumo, que es parte de un grupo de investigación argentino que se llama Fénix 4, que aplican ciencia a tratar de entender fenómenos. Si no conoces su trabajo, te recomiendo que busques lo que hace Fénix 4, que es increíble. ¿María Cecilia? Di Sumo. Ella te pregunta: ¿el ejército chileno está abierto a que el personal reporte los UAP? ¿Se investiga gubernamentalmente el fenómeno? Sí, las Fuerzas Armadas de Chile siempre han estado abiertas porque cuando le han hecho esta pregunta de manera formal, ellos dicen:
este tema no es de competencia nuestra. O sea, nosotros no tenemos ninguna posición, ni a favor ni en contra, ni creyente o escéptico, no creyente, no. Pero quien ha informado ha sido canalizado por los conductos que corresponden y llega al final, o llegó parte de esa información al CEFA que, dicho sea de paso, y ahí hay una crítica muy fuerte en OVNI desde Chile, cuando la familia Castillo logró entregar estos informes al CEFA el 2003, el director del momento dijo, esto no es aeronáutico, por lo tanto nosotros no tenemos competencia al respecto. Y ahí también hay un error claro porque están hablando desde un estamento militar, con una persona que también colocó, tal cual como vimos los 3 testigos anteriores, su humanidad completa, su profesionalismo, su carrera en juego para informar una situación que venía arrastrando por años. Entonces, ahí hay un error también, yo pienso, de que como esto es algo tan ambiguo, es un fenómeno tan laxo, con posiciones a veces como muy encontradas directas, otras a veces muy como de la negación o de no quiero involucrarme, depende de quién esté de turno, quién esté al mando, quién sea el comandante, el jefe, es como se aborda. Hoy día, 2024, con todo lo que tenemos, si alguien hace un reporte oficial o formal, créeme que se va a abrir 100% porque ya es algo que está dentro de la contingencia, ya no es algo personal, sino que es algo que se está tratando a nivel global en lo que significan Fuerzas Armadas. Acá, por lo menos Chile, desde el 97, que ha tenido esta apertura oficial, nunca, por lo menos que yo conozca, ha habido ni militar ni piloto que haya sido sancionado o haya quedado fuera de vuelo porque informó alguna observación, algún avistamiento X. Y permitime contarlo desde mi punto de vista. O sea, yo estuve en CEFA en el año 2012, habrá sido, que fue cuando nos conocimos con Rodrigo, haciendo la serie Contacto Extraterrestre para History. Sí. Y fue la única oficina del continente que me abrió las puertas de su oficina para poder mostrarme cómo era la investigación. Era la única oficina que tenía en ese momento, estamos hablando hace 10, 12 años, todos los casos ya publicados en internet, donde se mandaban a investigar a todos lados y las conclusiones, no sé si el 100% de la conclusión era abierta, eso lo sabrás más vos que yo, pero las conclusiones eran abiertas. Sí. Y hay muchísimos casos de personas y de oficiales que podían denunciarlo, y de hecho fue la primera vez en mi vida que yo pude hacer una entrevista a un militar en actividad con uniforme, que fue justamente a Rodrigo, hablando de su caso en primera persona, que si quieren buscarlo lo van a encontrar en YouTube en Contacto Extraterrestre, donde está todo animado y todo contado. Sí. El caso como un caso que fue, o sea, un programa que salió hace 12 años atrás, hace 12 kilos atrás, claro. Sí. Sí. Pero qué bueno que nada más 12 kilos. Pero sí, pero sí, de verdad, siempre había una transparencia absoluta, y también el CEFA hizo una muy buena labor de informar, no tan solo a los aeropuertos, a la gente aeronáutica, a los clubes aéreos, fue a universidades, fue a colegios. Entonces, y en este libro, no sé si lo mencionamos tan en profundidad, pero Chile siempre ha tenido como una cultura ufológica, yo diría, bastante madura. Es decir, no, esto no se toma desde el punto de vista de la fantasía, sino que hay una conciencia colectiva de que existen observaciones anómalas desde muchos años atrás, y pienso que va de la mano con esta suerte de publicaciones que parten con UFO Chile el año a fines del 58 por ahí, con UFO Chile, pero que aquí en Chile la primera organización formal y científica partió el año 64, que fue la Comisión Bravo, que era el jefe de la Dirección Meteorológica de Chile, encabezó un grupo multidisciplinario donde trataban de ver el fenómeno de los ovnis, o fenómenos aéreos no identificados en la atmósfera. Y había publicaciones de la prensa que hablaban de esto, que hablaban de otros casos, que después con el tiempo se fueron complementando con casos tan extraordinarios como el de los artistas del año 74, que
pillaron un ovni en el desierto de Atacama, casos militares, casos aeronáuticos como de Catalán en el año 78. Entonces ahí uno se da cuenta de que aquí hay una cultura, no sé si madura, pero de absoluta transparencia. Y eso ha jugado a favor de que aquí en Chile, por ejemplo, no pegaron las abducciones. Y yo pienso que en Latinoamérica en general no pegaron. En Estados Unidos las abducciones secuestraron de la ufología entre el año 81 hasta más o menos 2000, 99. Aquí no eran temas. Es más, como tú señalas, el CEFA entre el 2000 y el 2002 invitó a cada uno de los integrantes de la comunidad ufológica chilena los últimos jueves de cada mes a exponer sus investigaciones, sus casos o sus posturas. Y fueron desde los escépticos hasta personas contactadas o incluso integrantes, o en este caso los dos testigos del caso Friendship, que hoy día salieron en un documental. Entonces, había una transparencia y una transversalidad, porque era transversal. Fueron todos a exponer su verdad. Cada cual veía si lo seguía, le creía o no le creía, pero era una vitrina que hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir y que yo considero que es muy sana y fue un gran aporte para lo que es la ufología chilena hasta el día de hoy. Sí, maravilloso. Bueno, había justo una pregunta, tu opinión sobre los abducidos y otras, tu opinión sobre Friendship. Bueno, sobre los abducidos, para mí es un tema más que delicado, porque creo que se hizo una suerte de interpretación. Yo escribí el libro Los extraterrestres han muerto el año 2018. Por ese título tengo ex amigos ufólogos que dejaron de hablarme. O sea, ya el tema pasó a ser algo personal más que ufológico. Es un problema bastante entre los ufólogos en todo el continente, vamos a decirlo. Pero no te puedes enojar porque tú publicas algo si no estás de acuerdo, pero de ahí a llevarlo a algo personal, yo lo encuentro descabellado. Bueno, eso es un tema aparte. Hay una incidencia mediática de Estados Unidos frente a las abducciones que fueron muy similares en Estados Unidos, Canadá y Australia. Pero si uno analiza otros continentes y otras realidades, no fue similar. Entonces, por eso yo puedo decir con propiedad que después de haber estudiado en cierto modo lo que significa la ufología entre el 47 hasta en ese momento que fue el 2018, la ufología norteamericana fue secuestrada literalmente por las abducciones, porque en los congresos de la MUFON, por ejemplo en la década del 90, no había otro tema que los secuestros extraterrestres, o sea, una cuestión súper, yo diría, como forzada. Sin embargo, cuando tú analizas textos históricos o ciertos elementos que van de la mano con el origen de ciertas religiones, ciertos elementos del Antiguo Testamento, tú sabes que ahí hay una cuestión extraña, ya sea contacto o tipo secuestro, abducción o llevar a alguien para otro lado, y eso es raro. Entonces, para mí es un fenómeno que sigue siendo abierto, que no necesariamente puede ser extraterrestre. Yo soy más pro a la parafología, a lo que significa otro tipo de realidad, otro tipo de concepto, otro tipo de... Porque nuestra concepción de la realidad es sumamente limitada. Yo lo invito a que lean a Emmanuel Kant, quien dejó claro lo que significa fenómeno, que es simplemente algo que está ya conocido por nuestra conciencia, y cuando no es conocido por nuestra conciencia o por nuestra percepción, es una realidad completamente distinta. Entonces, somos limitados y la realidad es algo que es absolutamente subjetivo y que a veces esa realidad se construye por canales sociales, por canales más bien en conjunto, pero cuando vamos en profundidad, y ahí yo doy el voto por los estudios que ha hecho Néstor Berlanda con lo que significan los estados alterados de conciencia y la entrega o la apertura a otras realidades, que lo encuentro un tema fascinante. Nunca me he profundizado en eso porque no es lo mío, pero me doy cuenta que hay una pequeña ventana para entender un poco parte de este fenómeno. Entonces yo lo dejo absolutamente abierto. Para mí la abducción es un tema delicado en el sentido de que no es algo de ahora ni de la era moderna, sino que viene desde
desde que tenemos conocimiento de este tipo de fenómenos en los orígenes de la historia. Sí. Con respecto a Friendship, no muchos saben, pero el año 2009, junto con mi gran amigo investigador Luis Carlos Sánchez Perry, tomamos un avión en Puerto Aysén y fuimos en búsqueda de la isla. Volamos 4 horas, casi nos matamos. Un avión, un Cessna 172. De haber sabido, te entrevistaba cuando dice Friendship para inexplicable de eso. Oye, fuimos, tengo las imágenes, los videos, fue una experiencia religiosa, como dirían por ahí, pero no logramos encontrar nada y nos dimos cuenta de que al parecer ya en ese entonces pasó a ser una suerte como de mito ufológico que en realidad fue un mito que se introdujo de manera forzada a la ufología y no tiene nada de ufológico para nada. O sea, nosotros desde un principio, yo siempre he sido súper tajante en ese aspecto, que para mí Friendship no es un tema ufológico, nunca lo fue, y que se trató de llevar por un camino más bien ligado al contactismo. Tengo un amigo fallecido, Roberto Arancibia, que falleció en 2017, que dedicó prácticamente parte de su vida a investigar esto y a desmitificarlo, y fue quien descubrió a los falsos Friendship en el programa OVNI del año 99, porque ya venían de vuelta. En ese sentido, yo el documental que está, lo invito a que lo vean para que más o menos reflexionen, pero creo que hay algunas imprecisiones en cuanto a fechas, porque no coinciden ciertas fechas que ahí se tratan de colocar como que esto es algo creado para, cuando esto públicamente se hace masivo recién en el año 98 con el programa OVNI. En Círculo Ufológico ya se comentaba de esto a fines de los 80, es decir, a principios de los 90. Ya en Chile había vuelto a la democracia, por lo tanto no es una maniobra de inteligencia para el desvío de información, porque esto se hizo público 10 años después. Entonces, sí. Creo que hay eso me pareció muy desafortunado. Hay quizá una apreciación errada que es bueno dejarla en claro, pero sí el estudio establece, dejando de lado el sesgo político, que creo que es un desacierto, el estudio establece que esto es un mito que se trató de introducir en el mundo y en el marco ufológico, y que no lo es, y que nunca lo fue en realidad. Y también hay como denuncias de estafas, de cuestiones más serias alrededor, que no sé hasta dónde son ciertas o no, pero yo me recuerdo que cuando lo hice para Inexplicable me llegaron unas cartas así gigantes planteando denuncias, a lo cual dije, mira, yo no hago un programa policial, pero entiendo que hay muchas cosas alrededor también en ese sentido. Lo que pasa es que los Friendship 2, que fueron los falsos Friendship, o los posteriores a los supuestos seres que transmitían, al parecer ahí hubo varios problemas de índole, yo diría, personal, tipo cuasi secta religiosa, y con denuncias que han existido y han estado presentes hasta el día de hoy, que si bien no se ha profundizado en ellas, yo doy fe de que Roberto Arancibia las investigó y él dice, sí, esto fue cierto, es decir, hubo una suerte de comunicación con alguien o algo, que todo apunta que puede haber sido Ernesto Lafuente, no está tampoco comprobado, pero luego de que esto termina, ya iniciada la década de los 90, parte una agrupación completamente distinta, con emisiones desde Santiago. Entonces es como, yo diría como la parte 2, es como todas las partes 2 de algunas películas que son, salvo El Padrino, son muy malas, son copias malas de Volver al Futuro. Y Volver al Futuro son malas, o sea, no van de la mano con lo que fue el original, y además con otros tintes de índole sectario que yo lo encuentro muy delicado, pero que si no se hicieron las denuncias ante la justicia cuando correspondía, pucha, ya pasó la vieja, es tarde ya. Sí, son cosas por ahí muy serias que habría que tener pruebas para decirlo, pero también si son ciertas entiendo que lo digan. Te cambio de pregunta porque aparte vas respondiendo preguntas así, porque creo que fue Elmer que también quería hablar de los estados alterados de conciencia, que yo le iba a pasar y también la tocaste, vas tocando todas las preguntas que van haciendo. Lilian desde Canadá pregunta, se me fue la pregunta. Dame un segundo porque estoy en otra pregunta. Empecé a mover para ver cuántas había.
Parece que hay Eh, harta gente conectada. sí, 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 sí. Dice, ¿en qué se piensa en ese momento? Está hablando cuando ves el objeto. ¿Ustedes creen que ellos eligen cómo y cuándo mostrarse? ¿Son seres, entes, son manipuladores? ¿Qué son? No termino de Mm, preguntar, pero... No lo sé, la verdad que ahí, pucha, al- una cosa es lo que se observa y lo que se registra y otro es lo que uno pueda pensar o creer. Dejando completamente de lado mi sistema de creencia, eh, esta cuestión tuvo un movimiento absolutamente ajeno a lo que nosotros estábamos haciendo, es decir, bajo nuestra percepción, porque esto lo hemos seguido conversando los testigos, eh, es como que, a ver, para poder hacerme entender, eh, esto hizo su movimiento y se manifestó, pero sin ningún interés o ninguna conexión con lo que nosotros estábamos haciendo. O sea, esto pasó y no es que nos hizo una señal, nosotros, no, esto es yo pienso que es un fenómeno absolutamente consciente, pero al mismo tiempo deja de lado, en algunos casos, como en el caso nuestro, lo que pasa con las personas que lo observan. No quiero entrar en el mundo de Lovecraft cuando habla de estos del terror cósmico, pero cuando hay estas entidades como super monstruos sumamente gigantes que en realidad el ser humano como que no, para ellos no es nada, o sea, como que está ahí, pero es tal cual cuando uno riega su jardín y sabe que al lado de los rosales está lleno de hormiguero y tú regáis nomás porque tenéis que sacar que ojalá el rosal saque flores. Si hay hormigas, hay chanchitos de tierra o hay lo que sea, te da lo mismo porque tu misión es regar. Bueno, siendo muy básico mi ejemplo, creo que va por ahí, como que no, si hay interacciones son a veces como muy puntuales, pero por lo general es como una conexión fortuita que no tiene ningún vínculo. Hay observaciones, hay casos donde hay interacciones, eso no hay duda al respecto, o sea, aquí hay un caso de la aviación de ejército del año 2000 que fue el que dio inicio a lo que a mí me dispusieron como investigación, que fue una cosa alargada que se puso y voló al lado de un Citation 2 durante 2 minutos y está hoy día como una maqueta en el CEFA, porque es un caso emblemático. ¿Qué es Ahí, el caso Pelícano? no, ese es el caso del Citation 2, Ok. Citation 2, entre Santiago y Rancagua, que es 80 kilómetros al sur de Santiago. Ese caso, ahí muestra una interacción porque esto se puso al lado, voló en paralelo, los testigos, que eran 6 personas, lo observaron y quedaron asombrados con unos movimientos que también eran muy raros porque uno está acostumbrado a que te digan no, habían unas luces. Esto era una cosa alargada, brillante, que se movía tal cual como, para hacerlo gráfico, una cuncuna pero acelerada. Así como, no sé, cuando uno veía Oblivion y veía al final de la película como ese triángulo que era lo que estaba sacando el agua de la tierra y se ve como difuso, tal cual. ¿Qué es lo que es eso? No tengo idea. Si cae alguien ahí, no lo sé porque no medía más allá de 1 metro, pero es muy extraño. Entonces uno podría decir, bueno, pero eso puede tener vida propia. Tal vez. O sea, aquí no podemos cerrarnos a nada. Pero hubo interacción. Pero en cambio hay otros casos donde se ve que pasa algo, como en el caso Pelícano, que en el fondo pasó algo 2 veces por el avión naval y le importó muy poco que pasara un avión ahí. O sea, esto pasó por arriba, pasó por abajo, y los pilotos navales casi levantando los pies porque esta cuestión se venía pero no tuvo una interacción, no tuvo como, como esa conciencia de que había otra aeronave o habían seres humanos volando. Ya lo mismo, esta cuestión pasó nomás. Bueno, en el caso nuestro, creo que va por ahí. Le dimos muchas vueltas para entender de que este fenómeno se manifiesta sin tener ningún interés, ni ninguna intención, ni ninguna interacción con quienes lo observen. ¿Por qué está ahí? Esa es la pregunta que quizás hasta el día de hoy no tenemos respuesta. ¿Y para qué? ¿De quién? ¿Cómo? ¿De dónde? No tengo idea. Es algo que bueno, por eso debo insistir que es necesario que se investigue. Claro.
Totalmente, sí, sí, por eso no tiene respuesta. María Carrasco, quedan 2 preguntas nada más. María Carrasco dice, ¿se podría confirmar que la mayoría de estos objetos son silenciosos? ¿Esto significa que no tienen sistemas de propulsión al uso? Es que, bueno, si tú haces un análisis casuístico, hoy día hay investigadores que lo hacen. Por ejemplo, don Pablo Petrovich tiene una base de datos de casos chilenos muy interesante, muy parecido a lo que hoy día está haciendo Ballester Olmos con el UFOCAT. Tú te das cuenta que la diversidad de fenómenos y de objetos, porque hagamos la separación, ¿por qué nosotros nos queda más cómodo el fenómeno? Porque el fenómeno es algo que no necesariamente tiene que ser sólido. Puede ser gaseoso, es más bien etéreo, no necesariamente es detectado por un radar. En cambio, objeto te obliga sí o sí a tener consistencia, masa, y sí o sí lo detecta un radar. Cuando el fenómeno pasa de largo, y hay reportes acá en Chile, hay un caso del año 86 donde se observa una cuestión gigantesca en la pista de Arturo Merino Benítez del aeropuerto de Santiago, pero se observa en el radar y por varios minutos, pero no se observa a la vista de los testigos, ni de la torre, ni de la gente de apoyo terrestre que fue a mirar, y miraban y no había nada, y el tipo del radar observaba una cuestión gigantesca ahí. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿qué es esto? Entonces, por lo mismo, es tanta la diversidad, es tanta la variedad, en todo sentido, ¿eh? Forma, tamaño, color, movimientos, lugar geográfico donde se observa, velocidades, que vuelvo a insistir, ya podemos hablar de una variedad de fenómenos que no sé si es infinita, pero sí es muy grande. No podemos encasillarnos en que hay un tipo de observación, no. Quizás los Foo Fighters, que son los Anchimalén, pueden ser hoy día catalogados de similar forma en distintos puntos geográficos. Pero hay otras observaciones que son absolutamente distintas entre sí, que tú decís, esta cuestión no tiene conexión una con otra. O sea, yo no pienso que esto sea un mall universal donde vengan los tipos a pasearse, pero sí la casuística te demuestra que hay observaciones de algo anómalo muy extraño, y que, vuelvo a insistir, nuestro sistema de percepción es muy limitado, por lo tanto quizás no vemos ni la mitad de las cosas que pasan frente a nosotros. Bien, yo estaba leyendo a ver si había alguna pregunta más, porque yo lo había puesto en comunidad de YouTube antes para poder responder todo. Hay mucha gente agradeciéndote tu manera directa de aclarar, de contar, de explicar. Y la última pregunta, que en realidad es un comentario, que para mí está buenísimo y que es bastante contemporáneo a tu caso, que es el caso de Aerolíneas Internacionales en Morelia, México. Si no me falla la memoria, también fue en el 2011, que es una cantidad de esferas, que si no me falla la memoria eran 9 o 12, que se paran en la cabecera de la pista y se tienen que suspender los vuelos por un rato largo, y los pilotos esperan que se vayan. Yo me acuerdo que ese caso también lo hicimos para Contacto, entrevistamos al controlador aéreo, hablamos con pilotos que al final no salieron, hablamos con el bombero que era jefe de pista, hablamos con un montón de gente que diciendo, y sí, había como unas bolas de metal muy grandes flotando enfrente al aeropuerto y no podían salir ni aterrizar los aviones. Sí. Bueno, eso no es primera vez que pasa. Es decir, tú entrevistaste a Demar y eras amigo de Demar Yerbaer, quien, sí, dentro de todos los casos que él profundizó, está el de la noche de los ovnis del 86 en Brasil, que sacó 5 aviones de combate para poder entender qué es lo que estaba pasando, y eran 21 objetos que hicieron un tour por distintas ciudades y por distintos lugares, y que obligaron a que el propio brigadier Octavio Moreira Lima, que era, no sé si el ministro de Aeronáutica, jefe de Estado Mayor, de Aeronáutica era, tuviera que salir al día siguiente diciendo, ¿saben qué, muchachos? No tenemos idea que salimos a perseguir, pero lo perseguimos, porque una cosa es que los pilotos hayan salido, pero otro que cientos de personas observaron esas luces y las denunciaron. Por ende, ya cuando se hace algo masivo, en ese sentido yo concuerdo con los brasileños, mejor transparentarlo que hacerse los locos, como que aquí no ha pasado nada, o que los pilotos confundieron una lluvia de estrellas o Júpiter o Venus, ¿no? Es absurdo. Fue lo más sensato, y hasta el día de hoy, tal cual como lo decía nuestro querido amigo Ademar, que harto de menos que se echa en todo caso, sí,
Bueno, fue la opción más abierta y más sensata. Es la única forma. Cuando tú reconoces que no tienes capacidad de poder controlar algo y que te supera, fíjate que la gente queda más tranquila. Porque ¿quién está encargado de la autoridad aeronáutica? La autoridad militar. Dice, ¿sabe qué? Aquí tenemos un problema que es mayor. Ah, mira, nosotros lo suponíamos, pero qué bueno que lo aclare para que no haya como ese hermetismo, ocultismo que es tan absurdo y que tú estás negando lo obvio. Sí, Tal el cual único como lo de problema Morelia. de esto, sí, el único problema de ese caso para mí, hay dos. El primero es que Moreira Lima dijo que en 15 días iban a hacer un análisis y decirnos qué era lo que había pasado, y están Nunca a lo punto hicieron. de pasar 38 años. Sí, sí, yo Son creo los que 15 días más largos de la historia. sí. Y por otro lado, el debate acá otra vez de la mirada más escéptica, porque para la mirada escéptica se trató de un intento, de un ensayo de guerra electrónica, o sea, de confundir los radares y mostrar en los radares cosas que no existieron. Y los pilotos de combate a los que yo entrevisté vieron los objetos, tengo descripción de qué es lo que vieron, y otra vez se ningunea el testimonio de un piloto para decir semejante cosa que si no hubiese podido ser totalmente real. Es que por eso te vuelvo a insistir, esas huestes negacionistas que tratan de negar lo evidente, porque ese mismo piloto que entrevistaste tú comentó de que de las 21 como 9 o 7 lo acompañaron hasta antes de que aterrizara, o sea, no, porque los tipos ya entregaban a algo que era absolutamente inexplicable, con velocidad inexplicable, con cierta movilidad y bueno, es lo mismo que pasó en Bélgica, es lo que le pasó en el caso Manises, que al final tratan de ridiculizar a quien hace presente una situación X, como en este caso las observaciones de cosas anómalas, para conservar esa visión negacionista de que esto es imposible porque sí, porque llega un punto de que se empieza como a psicologizar esto, de que no puede ser porque no nomás, pero ¿cómo que no? ¿Pero por qué no puede ser? No, porque no puede ser, te dice. Pero espera un Sí, poco, si aquí tienes la evidencia tanto en el radar como un testigo de primera fuente, como sí, pero es que algo le tiene que haber pasado o algo se tiene que haber confundido. Entonces, es absurdo. sí, que es lo Absurdo. mismo que pasó en el caso de La Joya en Perú con Oscar Santamaría, el caso Polanco en Bariloche, y que de hecho cuando ves las descripciones, yo tuve la suerte de entrevistar a todos esos testigos, y te terminan describiendo de alguna manera lo mismo que terminan grabando los F-18 de la Fuerza Aérea. Y encima es esto, tenés casos del 70, del 80, del 90, del 2000, del 2010, del 2020, y es una tecnología que se mantiene intacta. Es lo mismo en el 70 de lo que se vio en el 2020. Lo que pasa es que ahora lo puedes captar en video, lo puedes Claro. registrar con cámara infrarroja, con lo que sea. Antes el testigo lo observaba, tenía suerte que se hacía visible al radar, si es que, y para, hoy día ya por lo menos está el registro y ya algo te está demostrando de que toda esta gente, tal cual que como señalas tú, no confundieron Júpiter o no confundieron un globo meteorológico con esto, Sí, sí, sino sí, sí, que sí, sí. esto supera, vuelvo a insistir, las leyes de la aerodinámica, que son muy básicas para entender de que hay cosas que nos pueden superar ciertas velocidades, o si está tripulado nos puede hacer ciertas maniobras, porque cuando, por ejemplo, acá el caso catalán del 78, eran dos F5 que salieron a hacer una instrucción, y de repente los llaman que vayan a observar hacia el norte, hacia Calama, porque había una cuestión gigantesca arriba. Y el tipo escribe algo que medía, en el caso del Estadio Nacional, debe ser como, no sé, ¿tú eres, ¿de qué equipo eres tú? ¿De River? ¿De Boca? Yo soy de River, pero en realidad el último partido que vi creo que fue en el 98. Bueno, el que sea, dejémoslo un estadio neutro, eran 8 estadios nacionales, Sí. y que además tuvo un movimiento de 90 grados. Entonces los tipos dijeron, no, él está viendo el SR-71, el Blackbeard. Y tipo, pero ¿cómo es esa cuestión? O sea, está bien, tú puedes confundir algo negro que va volando, perfecto. Pero describir lo que medía 8 estadios nacionales, es decir, casi, si uno lo ve por largo y ancho, casi 2 kilómetros, es absurdo. Pero además que haga un movimiento de 90 grados, con mayor razón. Entonces, el tipo no está inventando. El tipo lo vio y lo describió
Y muchos dije, no, este tipo está confundiendo, porque es que es impresionante, o sea, Siempre se saca el testigo. siempre el testigo es el que está dando la hora, el que ve algo que confundió con no sé qué, entonces, bueno, uno te creo, pero ya cuando empezamos a abultar y tenemos una cantidad de casos, así como para resumirlo, 20, 25 que son de distintas épocas y con una connotación no menor, nos damos cuenta de que que en realidad la realidad supera la ficción. Sí, es muy cierto. Amigo, lo dejamos aquí. Seguro que después te llamo para hacer. No, voy a pensar si te molesto de nuevo o pongo este mismo audio en la huella OVNI porque la verdad que es maravilloso, más allá de que tal vez en un par de semanas te moleste porque tengo 1.000.000 de preguntas más para hacerte y aparte me encanta conversar contigo. ¿Dónde conseguimos el libro? Hoy día para todo el mundo está disponible en Amazon. Así Okay. que lo pueden ahí adquirir tanto en formato digital o en papel. Y en Chile está en todas las librerías a lo largo de Chile, porque de hecho estamos hoy día con falta de stock y por eso tenemos que sacar una tercera edición que se presenta el 23 de marzo en Santiago en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Quiero destacar la riqueza que tiene el libro tiene autores que de verdad saben mucho del tema, que no necesariamente tienen la misma mirada. Eso para mí es muy interesante porque enriquece mucho el trabajo y tiene una objetividad y un relato muy interesante que le sirve a quien sabe mucho del tema y le sirve a quien quiera empezar con el tema, porque hay un análisis y una explicación desde el inicio y de los cambios de paradigmas, que de verdad es un libro que para mí vale mucho y enriquece mucho tener. Rodrigo, gracias por el tiempo, gracias por la amistad y gracias por compartir tus conocimientos. No, como siempre, Jorge Luis, yo soy el agradecido porque, bueno, nosotros nos conocemos del 2012, pero siempre hemos contado con tu apoyo, siempre tu calidad humana se destaca y eso en este tema se valora mucho. Como te decía en un principio, a veces hay pequeños personajes que a veces enlodan lo que significa la gran comunidad ufológica, pero tú has sido el gran canalizador de un grupo en Latinoamérica que es muy interesante, muy potente y que ojalá se siga manteniendo porque estamos todos detrás del mismo fenómeno y eso yo creo que es lo que importa. Para Así mí que es muchas gracias. maravilloso y es maravilloso poder escucharnos en español, poder escucharnos en castellano contando nuestros propios casos y me parece que eso es fundamental. Sí, así que yo soy el agradecido y como siempre, cuando gustes, estoy dispuesto a que tanto en la Huella OVNI como en tu canal hagamos las transmisiones que quiera porque son muy interesantes y a mí es un tema que igual me fascina, así que estamos de acuerdo en eso. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias igual para ti y para toda tu gente que te sigue. Gracias, Rodrigo. Les recomiendo que vayan a buscar OVNIs desde Chile o cualquiera de los libros que ha escrito Rodrigo, que lo sigan en sus redes, que me parece que es una de las personas que hace la diferencia. Esta es la parte donde debería venir nuestra historia, nuestro relato en primera persona, pero ya esta cantidad de tiempo que tiene el podcast me voy a guardar el relato para la semana que viene. Sepan disculparme, igual les dejo el número para que sigan mandando audios y relatos en primera persona. Es más 54 911 60 45 41 50. Pueden dejarme más preguntas, más sugerencias, más reflexiones en mis redes, en mi Instagram que es @Jorge Luis S oficial, en mi Twitter que es @Jorge Luis S-77, en mi mail que es las historias de George, las historias de George @gmail.com, o si no a este número de WhatsApp que lo voy a repetir una vez más, que es más 54 911 60 45 41 50. Gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre recomiendo escuchar todo, capacitarse, conocer,
animarse a descartar lo que tiene explicación, quedarse con lo que no tiene explicación, no asustarse, no dar cualquier explicación simplemente por darla, y seguir siempre haciendo las preguntas primigenias, aquellas preguntas que nuestros primeros ancestros se hicieron la primera vez que miraron a las estrellas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.